Él es digno de toda alabanza, toda gloria, todo honor. Y estamos aquí precisamente para hacer eso, con nuestras mentes, nuestros corazones, con nuestros labios, no solamente adorándole y exaltándole, pero también confesando con nuestras vidas que Él es digno de toda gloria, toda honra, poder y majestad. Amén. Quiero invitarte a venir en oración conmigo, que Dios sea glorificado por medio de la predicación de su preciosa palabra. Oremos. Amado Señor, te damos gloria, honra a ti, Señor. En este día, Señor, en el que proclamamos, Señor, la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu plan, donde vemos reflejado, Señor, la pequeñez del hombre, la necesidad del hombre en todas las áreas de su vida, Dios. Gracias por ese hermoso y precioso recordatorio de tu sacrificio por medio de los elementos que hemos compartido como iglesia. Y Dios, no a nosotros como tu palabra enseña, sino a ti sea toda la gloria, todo el honor, todo el poder y la majestad, Señor. Que nuestras voces, Señor, se unan a ese coro angelical que canta y proclama: Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Quién se comparará a la grandeza de tu nombre, Señor? Ayúdenos a verlo, Señor nuestro, por lo que usted es, y que nuestros sentidos, nuestra mente y corazón sean asombrados por la grandeza de quien eres, Señor. Y a medida, Señor, de que crecemos en el conocimiento y entendimiento de tu nombre, Señor, vamos, Dios, humillándonos ante ti para que tú crezcas en nosotros y nosotros muramos a nosotros mismos. Oro, Señor, por este día, para que tu palabra sea proclamada, Señor, con valor, con coraje. Y oro, Señor, y pido, Señor, para que nosotros podamos someternos ante tu señorío para la gloria de tu nombre. Amén. Quiero invitarte, iglesia, a ir conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Estaremos meditando en este solo versículo. Y la palabra de Dios, vamos a leerla en un momento. La leeremos con completa y total reverencia. Es la palabra de Dios y debemos prestar atención con todos nuestros sentidos a lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Amén. Estaremos meditando en este versículo y notarás inmediatamente que este versículo dice algo sobre los creyentes, ¿no? Son bendecidos, bienaventurados. Notarás inmediatamente que hacen algo los creyentes. Los creyentes perseveran. Notarás que los creyentes reciben galardones preciosos y el apóstol Santiago lo llama corona de la vida. Pero no solamente vemos eso, vemos el poder, la gloria de Dios, porque dice que son promesas a los que lo aman. Es un texto muy poderoso y lo que Santiago está haciendo aquí en este versículo 1:12 es resumir lo que ya nos ha dicho en los versículos anteriores. Así que haríamos bien examinar un poco hacia atrás los versículos que ya hemos estudiado a modo de meditación y a modo de reflexión y a modo de recordarnos a nosotros mismos lo que ya el autor nos ha dicho para entender el impacto de este versículo a nuestras vidas. Así que quiero pedirte, si tienes tu Biblia, ir a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 para empezar este recorrido y entender qué es lo que el autor de esta carta, Santiago, quiere imprimir en su audiencia y lo que Dios quiere hacer en su pueblo. En Santiago 1, 2 al 4 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La palabra aquí, paciencia, es la misma que usa en el versículo 12 como perseverancia. Y que esta perseverancia, esta paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Notarás que los elementos que tenemos en Santiago 1:12 se encuentran en esta pequeña declaración. Como hemos estudiado, Santiago
nos ha enseñado o quiere que nosotros podamos ver la vida desde la perspectiva divina. De hecho, ves claramente esto, no solamente la perspectiva divina, una perspectiva eterna. Entenderás estos términos porque en la escuela dominical se estuvo hablando de esto. Escatológicamente, él está hablando de promesas escatológicas que afectan nuestro presente, pero también tienen de vista el futuro. Notas eso fácilmente con la expresión que Santiago usa cuando dice que recibiremos, los bienaventurados que perseveran, recibirán la corona de la vida. Y la única vez que encuentras esta misma expresión es Apocalipsis 2:10, donde el Señor está hablando a las iglesias: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean, que dice, probados, ¿no? Y tendrán tribulación por 10 días. Las palabras del ángel del Señor mismo a las iglesias dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces lo que Santiago está viendo hacia el futuro, está viendo hacia adelante. No es simplemente el comportamiento temporal, aunque tiene de vista cómo el creyente vive su vida día a día. Recordemos entonces que Santiago nos está diciendo que enfrentaremos diversas pruebas en la vida. Esto es realista acerca de la vida cristiana y nos está recordando para animar nuestro corazón, no desesperarnos en las tribulaciones, no angustiarnos en los momentos difíciles, sino para que podamos tener perspectiva. Él quiere que miremos las circunstancias que nos rodean desde los ojos de Dios. Santiago quiere que nosotros como creyentes luchemos bien, que resistamos bien, que corramos bien. Él quiere que alcancemos la meta gloriosa. Y Santiago ya nos dijo esto. Este es nuestro primer punto, a medida de examinación y recordación de lo que ya hemos estudiado. Nos es necesario, iglesia, tener la perspectiva correcta cuando nos enfrentamos a las dificultades. Nos es apremiante, es urgente para nosotros entender qué está ocurriendo cuando estamos enfrentando dificultades en nuestra vida. Necesitamos tener la visión panorámica que tiene Dios. Quizás no en plenitud lo entenderemos, pero Él quiere que mantengamos la perspectiva correcta. No es abandono, no es que Dios se ha olvidado de nosotros, es la perspectiva correcta, donde Dios quiere que tú y yo, su iglesia, su pueblo, entienda que Él está usando las pruebas para propósitos eternos. Él está usando las pruebas para mortificar nuestra carne. Él está usando las pruebas para perfeccionarnos en Él. Está probando nuestro corazón, está probando nuestras convicciones, está probando lo que amamos. ¿Cuál es esa perspectiva? Dios quiere que entendamos que las pruebas son un medio que Él usa para perfeccionar a los santos. ¿Ves eso claramente en el versículo 2 y 4? Sabiendo, dice el versículo 3, tú tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo, tienes que procesarlo, que la prueba de tu fe va a producir la persistencia. Y esa persistencia es de la que habla en el versículo 12, que los bienaventurados son los que persisten. Entonces necesitas que tu fe sea aprobada. Y esa perseverancia, esa paciencia tenga como resultado la vida eterna, la corona de la vida. Rápidamente ve a Santiago 1:5 y lo que tienes aquí es que no solamente quiere darte la perspectiva, es decir, no quiere solamente alimentar tu mente para que entiendas qué está pasando. Esto no es simplemente racionalización del tiempo de dificultad. Él quiere que sea aplicado a tu vida. Y por eso dice, hermanos, si carecen de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al Señor. Y el contexto de esa sabiduría es enfrentar las diversas pruebas. Dios no quiere que su iglesia simplemente tenga los conceptos correctos en su mente. Dios quiere que su iglesia aplique sabiamente la Escritura. Y te voy a ser honesto, todos de nosotros necesitamos sabiduría para todas las áreas de nuestra vida. Y si lo necesitamos para todas las áreas de nuestra vida, ¿cuánto más lo necesitamos cuando estamos aturdidos por las circunstancias que nos rodean? Necesitamos sabiduría. Él quiere que enfrentemos las diversas pruebas. Él quiere que entiendas que Dios está en control. Él quiere que entiendas que Él está produciendo la perfección en nosotros para el día final. Él quiere que entiendas la perspectiva divina de las pruebas y las dificultades.
pero también te da la herramienta para que puedas enfrentar las dificultades, no solamente con conocimiento, pero también con quebranto y humillación, pidiéndole al Señor que sabiduría. Lo que nos está diciendo es que no solamente necesitas tener la perspectiva correcta, no solamente necesitas tener el conocimiento correcto, necesitas aplicarlo. Y la aplicación que Santiago nos dice es que necesitas venir al Señor en oración, pidiéndole al Señor, díganos, ¿qué debo hacer? Señor, instrúyanos, Señor, diríjanos. Necesitamos no solamente confiar en el Señor, necesitamos pedirle al Señor por sabiduría. Porque el que no la tiene, dice, la puede pedir y Dios será generoso ¿en qué? En dársela. Lo que el cristiano, lo que el creyente necesita es no solamente regocijarse en la perspectiva correcta, sino gozarse en que puede obtener la sabiduría de parte de Dios. Tú y yo, número 2, necesitamos sabiduría para saber responder ante las diversas pruebas en nuestra vida. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Tú y yo podríamos tener mucha inteligencia, no tengo duda absolutamente de eso. No tengo duda que personas aquí son muy, pero muy prácticas y muy inteligentes. Pero Santiago se está diciendo, hermano, ve en oración. Si no lo entiendes, si no lo capturas, ten el panorama correcto. Y aún si estás luchando y lidiando cómo debo resolver, cómo debo actuar, en esta circunstancia, necesitas ir al Señor en oración para que Él te ayude, para que Él te dirija. Tú y yo necesitamos confiar más en el plan de Dios. Y seguido necesitamos confiar más en la sabiduría de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Necesitas confiar en el plan de Dios. No se va a equivocar. Él es completamente sabio. Necesitas confiar en su plan, pero también necesitas confiar en su sabiduría para nosotros. El libro de Proverbios, y creo yo estamos familiarizados con este versículo, Proverbios 1:7 nos dice y nos enseña que el temor del Señor es ¿qué? El principio de la sabiduría. Notarás inmediatamente que Santiago se está diciendo que solo hay un lugar donde el hombre puede encontrar sabiduría real, y es en el Señor. Faltas de sabiduría, ¿a quién se la tienes que pedir? Al Señor. No vas a encontrar otro lugar donde tu corazón encuentre descanso, donde nuestro corazón realmente sea dirigido. Necesitamos de este tipo de sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios. Dicho de otra manera, solo hay una fuente que provee sabiduría real, y ese es el Señor. Y Santiago se está diciendo, cuando estés en medio de las dificultades, no busques plan B, plan C, plan D, busca al Señor. Él sabe lo que está haciendo y Él sabe dirigirte correctamente. Necesitas clamar por esa sabiduría. Lo siguiente que está informando nuestro texto en Santiago 1:12 es que Santiago nos dice algo que creo yo es obvio. Sea cual sea la situación que estemos enfrentando, tomaremos decisiones con respecto a estas situaciones, ¿no? Por eso es que necesitamos sabiduría. Y la mejor manera, dice Santiago, de enfrentar las dificultades de nuestra vida, de enfrentar el día a día, cualquiera sea la situación en la que estemos, es con sabiduría divina. Las decisiones sabias son las que nos llevarán a depender más en fe. Las decisiones sabias son aquellas que nos harán crecer en madurez espiritual. Las decisiones sabias son esas decisiones que nunca estarán en contra del carácter de Dios, de la palabra de Dios, de la persona de Dios. Otra vez, porque la presión de las circunstancias nos obligan a hacer cosas que muchas veces Dios no ve con agrado. Pero estamos bajo la presión. Y en lugar de venir al Señor en humildad, pidiéndole a Dios, estoy desarmado, ¿no? No tengo nada que ofrecer en esta situación. Ayúdeme. Solemos simplemente elaborar planes alternativos. La decisión sabia, si tú te preguntas, ¿estoy tomando decisiones sabias? Es simple. ¿Esta decisión te está ayudando a depender más en el Señor o menos? ¿Esta decisión te está ayudando a caminar más con fe o menos fe? Esta decisión te está ayudando a crecer en madurez espiritual, en sabiduría espiritual. Esta decisión que estás tomando te está ayudando a humillarte más ante el Señor. Esta decisión que estás tomando te está ayudando en completa dependencia al Señor, o hay una alternativa en la cual estoy dependiendo.
estas decisiones no están en contra del carácter de Dios, de lo que ya ha sido revelado en la Escritura? Porque si lo está, eso no es sabiduría divina. Podrías romantizarla y decir, el Señor me dijo esto, pero necesitas, ¿qué? Probarla. A la luz del carácter de Dios, a la luz de las promesas que ya han sido dadas para nosotros, a la luz de su Escritura. Y es lamentable porque seguimos siendo necios, ¿no? Tontos en nuestra forma de vivir. En un reporte de grupos pequeños sale a relucir nuestra tontería, porque una persona simplemente no quiere apegarse a la Escritura y le echa la culpa a los líderes diciendo es que ustedes tienen esta posición cuando la Escritura es clave, es clara, es simple. Simplemente no queremos obedecer, pero pensamos que somos sabios en nuestras decisiones. Hasta este punto, Santiago nos ha dicho al menos 4 cosas que quiero que recuerdes. Hasta la examinación de estos versículos necesitamos entender 4 cosas. Tú y yo necesitamos conocer más al Señor. Conocer más al Señor, esa es la plataforma en la que el creyente toma decisiones. El conocimiento del Dios Santo, el conocimiento del Dios Trino. Necesitas no solamente conocerle, porque no solamente debe afectar la mente, debe afectar tu vida entera. Tú necesitas creer en esas verdades que hemos conocido del Señor, pero no debe terminar ahí. Nosotros debemos confiar en el Señor, lo que generalmente conocemos como 3 elementos de la fe: conocimiento, creencia y confianza. Pero Santiago dice que necesitamos también comunicarnos con el Señor. Esta comunicación puede verse en 2 vías o 2 elementos. Nuestro tiempo en las Escrituras, que nos ayuda a conocer al Señor, que afianza nuestras convicciones y nuestras creencias, que empuja nuestra confianza en el Señor. Comunicarnos con el Señor por medio de la oración, porque es lo que Santiago está implicando. Tú eres falto de sabiduría, entonces ve al Señor y pídela. Pídesela al Señor. Los versículos 6 al 8 habla de un factor humano que puede afectar nuestro gozo, que puede afectar nuestra confianza, que puede afectar nuestra perseverancia cuando estamos en medio de las pruebas. ¿Qué dice Santiago que es? El que duda, ¿no? El que está dudando. Por eso es necesaria la sabiduría, porque todos de nosotros en algún momento lucharemos con las dudas. Las dudas vendrán. Minarán nuestro gozo, minarán nuestra confianza, debilitarán nuestras convicciones, atentarán contra nuestras creencias. Dudaremos, desconfiaremos. De hecho, esto sería visto como lo contrario a vivir en sabiduría. Lo que Santiago está haciendo es un comparativo. Ser sabio buscando la sabiduría en el lugar correcto, o caminar en la duda. De hecho, él dice caminar con fe o caminar sin fe. Entonces, cuando no caminas con sabiduría de Dios, con sabiduría temerosa de Dios, vas a caminar ¿cómo? En dudas. Vas a caminar en un mar de dudas, porque en lugar de crecer en el temor de Dios, vas a crecer en el temor. En el temor de los hombres, en el temor de la cultura, en el temor de la circunstancia, en el temor de todo lo demás. O creces en el temor de Dios o creces en cualquier otro temor. Esa es la realidad del creyente. O crece con un corazón temeroso de Dios en todas las áreas de su vida, o crecerá con el temor de todo lo demás. Las dudas, cuando nos atacan, cuando someten nuestra mente, cuando atacan nuestro corazón, en lugar de que nosotros descansemos y confiemos en el Señor, empezaremos a confiar más en qué podemos hacer para controlar las dudas alrededor de nosotros y en nuestros propios corazones. Cuando las dudas nos atacan y cuando no son sometidas a la obediencia de Cristo, cuando las creemos, nos harán vivir. ¿De qué manera dice Santiago? De manera inestable. Él dice, serás como el viento que mueve las olas, que viene y va. Eso es inestabilidad en nuestra vida. Por eso quizás vivimos en patrones entre gozo, desánimo, aflicciones, tristezas, en lugar de tener un corazón más perdurable, como dice Santiago, persistente.
Santiago está contrastando la fe auténtica con un tipo de fe falsa que se ve claramente cuando el corazón del creyente crece más en dudas que en confianza en el Señor. Vas a tomar uno de dos caminos: fe y sabiduría real, fe en algo más y sabiduría del mundo. Fe, sabiduría real, temor del Dios; fe del mundo, sabiduría del mundo, temor del mundo. Cuando las pruebas y las tentaciones vengan a nuestra vida, y vendrán, vamos a encontrarnos luchando, y vamos a tener que tomar decisiones. Es decir, en cuál de los dos caminos voy a continuar mi progreso. En cuál de los dos caminos voy a continuar mi trayecto. ¿Será con confianza en el Señor? ¿Será con fe en el Señor o no? No es términos medios. Y es ahí donde la duda crece, donde la inestabilidad se fortalece, cuando permitimos que las mentiras lleguen a nuestra mente y corazón. Las mentiras crecen y entonces dejo de ver al Señor y su poder. Las mentiras crecen, las dudas crecen y entonces dejo de escuchar lo que el Señor dice en su palabra. Las mentiras crecen y dejo de conocer al Señor. Las mentiras crecen, las dudas crecen y entonces dejo de creer, dejo de confiar, dejo de depender. Y entonces las dudas crecen y cedo a las presiones del entorno y me vuelvo volátil, inestable en mis pensamientos, en mis emociones y en mis decisiones. Por eso Santiago dice, necesitas sabiduría real. Empieza con el conocimiento correcto de quién es Dios. Cuando tus pensamientos han cedido a las mentiras del mundo y del diablo, ya tus emociones han cedido por lo que sigue tu voluntad, tus decisiones. Y Santiago dice, no quiero que llegues a ese punto. No necesitas llegar a ese punto. Necesitas conocer a Dios y necesitas pedirle al Señor por dirección en tu vida. ¿Has notado, iglesia, que cuando vienen los momentos de dificultad, lo que crece en ese momento es lo que sentimos, ¿no? Sígueme en esto. Cuando vienen los caos, las situaciones difíciles alrededor de nosotros, lo que se eleva por encima del pensamiento es la desesperación de las emociones. El pensamiento las sigue y lo que sigue a las emociones y el pensamiento siempre será la voluntad. Entonces, cuando sentimos ese burbujear alarmante de que mis emociones me están empujando al descontento, de que mis emociones me están empujando al desánimo, de que mis emociones, que el caos alrededor solo está exponiendo que quizás no estoy confiando plenamente en el Señor. ¿Qué es lo que Santiago nos dice? Bueno, Santiago nos está diciendo que tú y yo necesitamos pensar correctamente para actuar correctamente y así sentir correctamente. Ahora, no quiero que veas esto como algo cronológico, ni robótico, ni sistematizado. No funciona así el ser humano. Lo que sí necesitas es que estas tres cosas interactúan. El conocimiento correcto de Dios en mi mente, cuando estoy meditando en la palabra de Dios, cuando estoy meditando en el carácter de Dios, cuando estoy meditando en las promesas de Dios, tendrá un efecto en mi vida, en la forma en cómo actúo. Esto tendrá un efecto en la forma en cómo me siento. Pero necesitamos entender que necesitamos conocer a Dios correctamente para actuar bajo ese precepto, bajo esa dirección, bajo ese marco de referencia. Y nuestras emociones seguirán el pensamiento teológico correcto con decisiones en la forma en cómo actúo para la gloria de Dios. El final será lo que Santiago dice, bienaventurados. Santiago 1:12. Es decir, una mente informada que está saturada de la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios. Nos traerán consecuencias no solo a nuestras decisiones, sino también a mis emociones. El problema con nosotros es que solemos filtrar nuestra vida por la forma en cómo nos sentimos.
Por supuesto, necesitamos renovar nuestra mente. Mira qué interesante, porque el apóstol Pablo en Romanos 12 no dice renueva tus sentimientos y emociones, dice renueva tu mente y tu corazón. Para que puedas entender, no, dice, para que seamos sacrificios vivos, es el hacer, ¿no? Y pues dice, para que podamos entender correctamente la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta, una apelación a las emociones. Todo está interactuando, por eso no es robótico, no es simplemente cronológico, pero como funcionamos así, necesitamos entender que realmente estoy creyendo el carácter de Dios. ¿Cómo estoy viviendo yo a la luz de ese carácter, a la luz de ese conocimiento? Por lo tanto, la consecuencia será un corazón contento, un corazón agradecido, un corazón gozoso, porque no depende de mis circunstancias, depende del carácter de Dios y mi vida sometido a ese carácter glorioso y perfecto. Déjame hacerte una pregunta práctica. Cuando no teníamos Waze o Google Maps o cualquier otro tipo de GPS, ¿cómo hacíamos para llegar a los lugares que nos invitaban y que no conocíamos? Somos populares por eso, ¿no? En nuestro país no existen, algunas calles tienen nombres, pero nuestra idiosincrasia se ha caracterizado, ¿por qué? Por los puntos de referencia, donde fue tal cosa, donde mira, es una casa de color amarillo, entonces ahí a la izquierda, ¿no? Eso es práctico y quiero que pienses en eso porque es muy interesante, porque Santiago aquí nos está dando puntos de referencia. Cuando las dudas crecen, nos está diciendo, cuando caminas por el nuevo paso de desnivel, tú necesitas fijarte de las leyes de tránsito, que están indicando en qué lugar no debes virar a la izquierda, no debes virar a la derecha, porque están allí por algo. Y lo que Santiago está diciendo es que todos los cristianos en algún momento vamos a enfrentar esa lucha entre las dudas. Pero él dice, necesitas evaluarlo con sabiduría y con la perspectiva de Dios, porque lo que está diciéndonos es que son puntos de referencia que nos guían a nosotros como creyentes a despertarnos de nuestro adormecimiento espiritual. Él quiere que nos demos cuenta que quizás estamos caminando en la dirección equivocada. Alguien te dice, vení a mi casa, no conozco, decime cómo es. Bueno, bájate aquí, caminas 3 cuadras para allá, cuando mires una casa con un rótulo que dice lo que sea, entonces enfrente esa es mi casa. Entonces tú te das cuenta de que si llegas a una calle muy similar, pero no miras al rótulo, entonces llamas y dices, mira, no encuentro tu casa porque no encuentro el rótulo. Entonces te das cuenta que quizás no estás en la calle correcta, ¿cierto? Y lo que Santiago quiere que entiendas es que cuando no vivimos con sabiduría, van a dispararse estos elementos de duda y esa es la señal que te está diciendo que estás caminando sin perspectiva y sin sabiduría. La duda y la indecisión en nuestras vidas, espiritualmente hablando, nos están mostrando que en la batalla espiritual estamos cediendo a las artimañas del diablo. Escucha muy bien lo que estoy diciendo, iglesia. Las dudas, indecisiones en nuestras vidas están mostrando, son las señales que nos están diciendo que en la batalla espiritual estamos cediendo a las artimañas del diablo, el descontento, el enojo, esa duda de no ser constante en algo. Simplemente nos están informando que en algún punto nosotros hemos perdido la batalla en nuestra mente y nuestros corazones. Las dudas y la indecisión nos están demostrando que hemos perdido esa batalla. La duda y la indecisión nos muestra que en algún punto de nuestra vida práctica hemos bajado la guardia y hemos dejado de cuidar nuestro corazón, como nos dice Proverbios 4. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Las dudas y la indecisión solo están mostrando negligencia en el creyente. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a luchar con ello. Estoy diciéndote que van a ser los patrones que vamos a poder examinar en nuestra vida para volver al Señor, para tener la perspectiva correcta, para pedir al Dios sabiduría para nuestra vida. ¿Por qué pienso esto así? La duda aquí, a la que se refiere Santiago, es sin duda desconfianza en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Por eso nos informó de cuál es la perspectiva de Dios sobre las dificultades.
Y nos dijo que lo que necesitamos es sabiduría para enfrentar la vida. Y cuando crece en la duda nos está diciendo, algo no está bien. Algo no va bien. Has cedido en tu corazón. Has escuchado la mentira. Has bajado la guardia. Has sido negligente. Mira lo que dice Efesios 6, versículo 10 al 17. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, iglesia, toma toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué dice? Resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar, ¿qué dice? Firmes. Estos podrían ser como paralelos, sinónimos de lo que está diciendo Santiago, en que el bienaventurado persevera, es resistente, está firme. Versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura, ¿con qué? Con la verdad. Revestido con la coraza de la justicia y calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Santiago no está diciendo algo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo. Necesitas conocer al Señor. Necesitas confiar en el Señor. Necesitas creer, necesitas confiar y necesitas hablar más con el Señor. ¿Sabes cómo resumo estos 4C? Conocimiento, creencia, confianza y comunicación es lo que hace que un cristiano crezca en convicción. Su tiempo con el Señor. Satanás sabe esto, iglesia, porque una mente dividida tiene un corazón dividido, y una mente y un corazón dividido jamás encontrará paz, jamás encontrará gozo. Mientras dudes de la palabra de Dios, dudes de las promesas de Dios, dudes del carácter de Dios, no encontrarás paz. Y donde no hay paz, difícilmente hay gozo y deleite. Otra vez, mientras dudes de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, del carácter de Dios, no encontrarás paz. Voy a hacer una pregunta a los que tienen hijos. Si has sido un padre amoroso, cuidadoso, un padre proveedor, no solamente finanzas, pero cuidado del corazón de tus hijos, y tus hijos escuchan de que hay una crisis y un caos alarmante en la ciudad, les voy a hacer una pregunta honesta. Si tú estás tranquilo y sereno, ¿ustedes creen que sus hijos se van a preocupar? No. ¿Por qué? Porque su papá no está preocupado. Entonces, nosotros, es un ejemplo humano, cuando hablamos y pensamos en el carácter de Dios, las crisis a nuestro alrededor somos como esos niños que confían en su papá. Yo les aseguro que si yo les muestro los titulares de los periódicos digitales a mis hijos, no están preocupados por eso. En cierta forma ellos esperan que su papá los proteja, que su papá los ame, que su papá los cuide. Y eso es lo que el Santiago quiere remarcar en la vida de los creyentes. Tú necesitas confiar en el Señor. Si empiezas a dudar de la palabra de Dios, eso te da una repercusión grande sobre tu vida, una falta de descanso, una falta de confianza, una falta de amor por el Señor. En los versos 9 al 11, quizás nos hemos preguntado, ¿por qué Santiago incluye la riqueza y la pobreza en su argumento? Parece algo desconectado de todo lo que nos ha dicho. Pero lo que quiero que veas en esta porción, que informa Santiago 1:12, es que él está usándola como una ilustración
como un ejemplo práctico para que nosotros apliquemos lo que hemos venido viendo hasta ese momento. Piénsalo de esta manera. Santiago pudo haber escrito el versículo 9 al 11 de una manera completamente distinta. Pudo haber hecho otros contrastes sin perder el punto. Ahora, Santiago pudo haber contrastado la soledad versus la compañía. Una persona sola que lucha con soledad, contrastada con una persona que tiene amigos, que tiene compañía, que tiene familia. Santiago pudo haber contrastado a un hombre que perdió a un cónyuge versus un matrimonio longevo que todavía está ahí. Santiago pudo haber contrastado a un hombre que acaba de perder su empleo versus un hombre que está próspero en su trabajo. Santiago pudo haber contrastado un hombre con esperanzas y deseos realizados versus un hombre que tiene esperanzas y deseos no realizados. Santiago pudo haber contrastado un hombre que está enfermo versus un hombre que nunca ha conocido la enfermedad. ¿Ves lo que estoy haciendo? Lo que trato de qué manera pienses y veas cómo todo esto está conectado con lo que nos está diciendo. Él pudo haber seguido, pudo haber articulado muchos contrastes. Lo que quiero decirte es que el texto está siendo usado como una ilustración para nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que veamos que en cualquiera de los dos extremos, ya sea pobreza o abundancia, tú y yo podemos creer o caer en mentiras. Proverbios 37 al 9 nos dice, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie, ¿qué dice? Y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? El que está en abundancia, dice el Proverbios, puede llegar a caer esa mentira de que tiene todo lo que necesita y que el Señor no es necesario para su vida. O que sea menesteroso y robe, el que está en la pobreza puede caer en esa mentira de pensar de que lo que necesita para estar bien es lo que tienen los demás y profane el nombre de mi Dios. El pobre podría fácilmente obsesionarse con la insatisfacción de su situación, pensar que su vida mejoraría si tuviera lo que no tiene y despreciar lo que es más importante o no darse cuenta que lo más importante es Cristo y que en Él es completamente enriquecido. Fácilmente el pobre puede perder ¿qué? Perspectiva y puede vivir sin sabiduría porque está viendo que las circunstancias y no a Dios por encima de ellas. El pobre puede vivir insatisfecho y obsesionarse con alcanzar lo que no tiene, viviendo por completo con falta de contentamiento. Por otro lado, el rico podría mirar su situación y sentirse que seguro, cómodo, tranquilo, satisfecho con sus recursos, que puede olvidarse de que todo le pertenece al Señor y que su identidad no está en lo que tiene. El rico podría pensar en sus posesiones, en su dinero, en sus recursos, en las cosas materiales y pensar que son lo más importante que tiene o que posee y perder ¿qué? Perspectiva de que estas cosas son temporales. Todos los recursos, como la falta de ellos, estamos hablando en términos de temporalidad. Piensa de nuevo en eso, porque todos los recursos, dice Santiago, son temporales y la falta de ellos también son temporales. Para el creyente las cosas van a cambiar cuando esté con su Señor, cuando reciba la corona de la vida. La pobreza es temporal, la riqueza es temporal. Él dice, no pierdas de vista la perspectiva y la sabiduría divina para proseguir en tu vida. Todos los recursos que poseemos hoy entran dentro del marco de la temporalidad. Son cosas, en última instancia, perecederas, pasarán. La pobreza y la prosperidad son pruebas que nos muestran en qué realmente está nuestra esperanza y en qué realmente estamos confiando. Esa es la razón que Él quiere usar esta ilustración. Y obviamente va a usar las riquezas, porque el Señor dijo, donde está realmente tu corazón, allí también estarán todos tus tesoros. El Señor también nos dijo, no, amarás a uno y despreciarás al otro. Nadie puede servir a 2 señores. Pero es una ilustración. ¿Qué necesitamos, iglesia?
Necesitamos orar por la sabiduría divina para que en lugar de estar insatisfechos por las cosas que no tenemos, o en lugar de gloriarnos de las que tenemos, podamos aferrarnos a lo que realmente importa, que tanto en la pobreza como en la riqueza podemos ser ricos en el Señor. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 4:13, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Por qué? Porque todo esto lo puedo hacer en el poder de Cristo que me fortalece. ¿Notas entonces lo que Santiago está haciendo? Está diciéndonos, deja de ver las circunstancias. Pon tu mirada en el Señor. ¿Cuál es el punto de la ilustración en Santiago? ¿Cuál es la referencia que Él quiere que tengamos? Bueno, déjame formularlo como una pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo a lo que nos está pasando? O sea, ¿cuál es el punto de la ilustración? Saber cómo estamos respondiendo a lo que nos está pasando. Santiago quiere que nos demos cuenta. Sea cual sea nuestra situación actual, escasez o abundancia, esto nos está revelando cuáles son nuestras verdaderas convicciones y si realmente tenemos sabiduría real. Si somos verdaderamente sabios, veremos tanto la abundancia como la escasez como pruebas diseñadas para hacernos conocer al Señor, creer en el Señor, confiar en el Señor y tener constancia en el Señor. Porque yo no soy lo que tengo. Yo no soy la ausencia de las cosas que no tengo. ¿Entiendes eso? ¿Y por qué es tan importante? Porque Él está, otra vez les dije, el versículo 2 es un resumen de lo que nos ha dicho. Ahora sí, después de esta corta introducción, Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Todo eso que hemos dicho hasta este momento se encuentra en este versículo. Impresionante, ¿no? Pero necesitas todo el contexto para entender que Él está hablando exactamente de lo mismo. Y mi tarea ahorita, en el poco tiempo que nos queda, es que lo puedas ver, que lo puedas saborear, que lo puedas asimilar y que puedas vivir bajo estas premisas para la gloria del nombre del Señor. Entonces, nuevamente, el escritor Santiago nos dice que enfrentaremos pruebas. Luego nos dice que necesitamos entender el propósito de estas pruebas. Necesitamos tener la perspectiva divina de estas pruebas. Nos dice que para enfrentar las pruebas no solamente necesitamos perspectiva divina, necesitamos sabiduría divina para que nosotros podamos ver claramente los altos y bajos en nuestra vida, es decir, cómo estamos respondiendo a las diferentes circunstancias en nuestra vida. ¿Para qué? Para alinearnos nuevamente con el Señor. Santiago resume diciéndonos que esto es lo que hace un bienaventurado. Por eso dice, bienaventurado el que persevera. Es el hombre que crece, que avanza, que madura. La perseverancia, iglesia, es la clave aquí. Permíteme empezar por atrás, por la segunda frase, perseverancia, o la segunda palabra, perseverancia, para que podamos ver con más claridad a qué se refiere con que somos bienaventurados. Santiago está haciendo una declaración categórica sobre algo. Y lo que quiero que veas no es la obra de los hombres, está haciendo una declaración categórica de la obra de Dios sobre sus hijos, sobre los que han creído en Él. ¿Sabes? Tú podrías presumir de tu fe, tú podrías alardear de tu fe, tú podrías aparentar tener una fe sólida, grandiosa, creciente, madura, fuerte, consistente. Pero ¿sabes cuál es la clave? Dice Santiago, que esta fe debe ser probada, debe ser testeada, debe ser debidamente comprobada.
Y la clave para saber si lo que dices que tienes es verdad es la constancia y la persistencia en conocer al Señor, en creer en el Señor, en confiar en el Señor, en estar en comunión con el Señor. Es la constancia bajo las crisis que estamos. Esta palabra, hipomeno, literalmente significa permanecer bajo una carga, soportar. Se refiere a los creyentes que viven en el poder y la alegría de Dios, de modo que caminan con Él y para Él. Dependiendo de su uso, esta palabra podría tener 3 traducciones que quiero enseñárselas. ¿Podemos poner, por favor, la siguiente? 3 traducciones que pueden ayudarnos a entender de qué está pasando cuando Él dice, necesitas perseverar. La palabra literalmente significa permanecer bajo una carga. Esto podría sugerirle al creyente que es aquel que se queda, no rezagado, sino que permanece atrás cuando los demás abandonan. Por eso es importante mantener por lo menos esta percepción hasta este momento, porque nos va a ayudar a entender qué está pasando en los siguientes versículos. Entonces, quedarse cuando los demás huyen. Eso es resiliencia, eso es la permanencia de la que está hablando Santiago aquí. Soportar, aguantar y sufrir con paciencia podría traducirse de esa manera. Podría decirse el que continúa con firmeza, que no se echa para atrás cuando vienen las dificultades. Resiste, permanece constante y persevera. Pienso que aunque podría definirse de esta manera, podemos encontrar elementos en estas 3 definiciones que nos ayudan a entender qué es lo que Santiago está diciéndonos ahí. Aunque si me dices cuál de las 3 escogería, yo pienso que está hablando de las últimas 2, ese soporte que con el fin de perseverar, con el fin de avanzar, no quedarse estático. Ahora, dicho esto, no significa que la primera definición esté mal, porque lo que enfatiza es a aquellos que permanecen con respecto a los que son apóstatas, ¿no? Esa es la comparación que podríamos hacer ahí. Aquel que es fiel hasta el final, no aquel que dice creer y al final se va, ¿no? ¿Por qué? Porque el bienaventurado permanece fiel hasta el final. Entonces, para entenderlo mejor, para aplicarlo mejor, necesitamos entender la perspectiva bíblica de la perseverancia. Y para entenderlo necesitamos saber que es Dios quien nos hace perseverar en Él. Es decir, que la perseverancia desde la perspectiva bíblica no es sinónimo de capacidad humana, no es sinónimo de resiliencia humana, no es sinónimo de meramente esfuerzo humano. ¿Ok? No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad. Creo que entiendes esto, ¿no? Pero necesitas tenerlo claro, porque mira lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es una garantía para el cristiano. El cristiano perseverará por la obra del Padre, por la obra de Cristo, que está terminando la obra en nosotros. Filipenses 2:12-13. Aquí encuentras nuevamente el énfasis en el versículo 13, pero leamos el 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces necesitas entender que esa perseverancia de la que habla Santiago es dependencia en el Señor. Dios es quien nos hace perseverar en Él. Entonces, pastor, ¿significa que yo no debo hacer nada? No, no dice eso la Escritura. Porque tú también has sido llamado a perseverar. Regresemos a Filipenses, ya que lo tenemos ahí, Filipenses 12:13. Nota el énfasis en lo que debemos hacer, en nuestro llamado a perseverar. Versículo 12, así que, amados míos, tal como siempre han, ¿qué dice? Obedecidos. Ustedes, los creyentes, nosotros debemos obedecer. No solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocúpense en su salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Tú
estás llamado, es el número 2. Necesitamos reconocer que todos los creyentes efectivamente han sido llamados a perseverar. Que Dios obre poderosamente, divinamente en nuestras vidas, no significa por ello que tú y yo no debamos esforzarnos en el Señor. O sea, pastor, que es mitimita. 50 Dios, 50 yo. Mira, hermanos, somos llamados a mortificar la carne. Somos llamados a vestirnos de Cristo. Somos llamados a poner nuestra mirada en el Señor. Somos llamados a ponernos la armadura de Dios. Hay tentaciones que afrontar, hay pecado que mortificar, hay pecado interno que debemos quitar y hay artimañas del diablo que debemos resistir. Pero nunca lo podrás hacer sin el poder de Dios. Mira, Santiago incluso nos dice, versículo 1, 22 y 25, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Tú tienes algo que hacer. No es 50 y 50. Versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Tú debes tomar esa decisión de honrar, de glorificar, de exaltar el nombre de nuestro Señor. Pero entonces, ¿si es 50 y 50? No. Necesitamos entender que nuestra capacidad de perseverar en la fe no descansa en nosotros. Nuestra confianza, nuestro poder para perseverar no es nuestro poder, es el poder de Cristo que nos sostiene con su gracia para perseverar. Por eso no somos salvos por moralismo ni legalismo, somos salvos por gracia. Eso es lo que necesitas entender. Dependencia, descanso y deleite en el Señor es lo que necesitamos. Dios ordena a sus santos que utilicen todos los medios disponibles de gracia para perseverar en la fe. Pero esto no significa que tú y yo podamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por supuesto, debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Debemos esforzarnos por obedecer y cumplir la palabra de Dios. Debemos ser diligentes con nuestro llamado. Pero solamente podremos hacerlo cuando descansamos en el poder de Dios. ¿Notaste cuando Santiago dice en 1:12, bienaventurados los que perseveran, porque estos obtienen la corona de la vida, que dice que hace el Padre, que la ha prometido? Eso debe enseñarnos mucho de lo que Santiago entiende por perseverancia y lo que el creyente debe entender por perseverancia. Los creyentes trabajan en su salvación con temor y temblor, no por duda, no por incertidumbre, no por desconfianza, no por miedo, sino con santo asombro, porque saben que Dios mismo está trabajando en ellos, tanto el querer como el hacer. Y por eso no nos gloriamos en nosotros mismos y damos gloria al Señor por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Mira, si hoy estamos perseverando en la fe, es debido a lo que Dios ha hecho en Cristo en la cruz. Si hay perseverancia en nosotros, se lo debemos a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Si hoy podemos decir que hemos avanzado para la gloria de Dios, se debe a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él está obrando, nos está enseñando, nos está dando sabiduría divina para hacer ¿qué? Lo que le agrada, lo que le honra. Debemos realmente sorprendernos de la gracia involucrada en la perseverancia de los creyentes, que es el Señor quien nos está sosteniendo, y por eso pueden ser llamados bienaventurados. Es Dios obrando con fidelidad e infalibilidad. No solo perseveraremos, sino que también seremos preservados para la gloria de su nombre. ¿Sabes? Ahora déjame compararla para que entiendas la profundidad del término con la perseverancia como solemos verla en el mundo. Déjame
citar o darte un ejemplo que quizás todos de nosotros vamos a poder relacionar. ¿Alguno de ustedes ha visto la película En busca de la felicidad, que trata sobre un hombre que se llama Chris Garner? ¿La han visto? Si no, pues medio se las platico. Este es un hombre que ha sufrido mucho y tiene en vista llegar a un nuevo trabajo. Y cuando ves la película, tú ves que fue difícil para él, ¿no? Fue complicado para él, pasó bastantes situaciones complejas y difíciles. Tú podrías decir claramente que este fue un hombre persistente, perseverante, resiliente, se opuso a lo que normalmente pasaría. Y cuando vemos historias como esta nos emocionamos. Creo que mi parte favorita, hay dos partes que creo que la gente que la ha visto recuerda con facilidad. Cuando él sale corriendo, cuando le dieron el trabajo y dice, este pequeño momento de mi vida se llama felicidad. Pero el momento que creo yo es climático para mí es cuando después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, después de tanta oposición, lo llaman, lo invitan a una sala y le dicen, ven mañana con ese traje porque mañana empiezas tu día de trabajo. Y él se pone con ojo lloroso, que creo que todos de nosotros casi lloraríamos en una escena como tal. Pero esa es la perspectiva del mundo de la perseverancia. Esfuérzate. Pero tengo una pregunta. Eso funcionó para Chris Garner en ese momento y está bien. ¿Cuánta gente estaba también buscando ese trabajo? Y cuando pensamos en perseverancia, automáticamente pensamos en la forma en cómo el mundo nos las brinda. Disciplina, resistencia, fuerza, pero nunca dependencia en el Señor. Y eso es lo que Santiago quiere que nosotros veamos, porque Él quiere darnos sabiduría divina. No niego que esta historia podría enseñarnos sobre persistencia. Soportó grandes pruebas. Nos alegramos, creo yo, cuando vimos la recompensa de su trabajo duro. Pero la perseverancia de la Biblia es mucho más poderosa. Es salvaje, es fascinante, porque te dice que la razón por la que tú y yo podemos resistir es debido a la garantía que ya ha sido hecha por la obra de Cristo y las promesas de Dios. Si le preguntáramos a Chris Garner qué nos puede enseñar sobre su ejemplo, nos diría, pon tu mirada en el premio, diría él. Eso es lo que va a animarte. Lo que Santiago nos quiere decir es que aunque hay un premio, la corona de la vida, él dice, pon tu mirada en el Señor. Porque la razón por la que podemos obtener ese premio es por lo que Él está haciendo en nosotros. Es por lo que Él está cumpliendo en nuestras vidas. Es por medio de estas pruebas que Él nos está capacitando para que nosotros podamos terminar nuestra carrera bien. La razón por la que tú y yo podemos perseverar. La razón por la que podemos continuar. La razón por la que podemos resistir cuando quizás los demás se abandonan. Es que el resultado, iglesia, está garantizado. Es que la recompensa es inamovible para el Hijo de Dios. Perseverará hasta el final por la gracia del Señor. No es mi disciplina, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, es la divina gracia del Señor. Como Carlos dijo esta mañana, la bendita bienaventuranza. Para un cristiano, la perseverancia es el resultado de conocer, creer, confiar y caminar con el Señor. Así que, iglesia, Santiago se está diciendo que lo que tú y yo necesitamos es esto precisamente. La perseverancia bíblica pone sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tienes los ojos en la vida eterna. A diferencia de la perseverancia humana, la perseverancia bíblica posee garantías inquebrantables, no basada en promesas flojas, sino basadas en promesas inquebrantables hechas por Dios. Nunca será basado en el esfuerzo del hombre, sino en la gloria del Padre. Y el creyente, cuando entiende toda la cosmovisión, cuando puede ver todo el panorama, resiste para la gloria de su Señor. Santiago quiere que veas hacia el futuro y que medites en esa preciosa promesa escatológica,
Él quiere que tengas la perspectiva eterna, la perspectiva divina. Dios quiere que tú y yo seamos fortalecidos en su palabra y en sus promesas y que digas en este proceso de mi vida, yo sé en quién he creído. Cuando estés pasando por momentos oscuros y difíciles, digas, yo sé quién soy en el Señor. Yo sé quién tiene el control. Sé que Él está obrando para mi bien. Sé que Él es generoso y puede darme sabiduría para aguantar y resistir. Eso es lo que nos hace perseverar. Porque sabemos que Dios nunca falla. Santiago quiere que podamos vivir nuestras vidas a la luz del conocimiento de Dios, conscientes de lo que Dios ha prometido en su palabra. Lo que vimos hoy en la escuela dominical, lo que nos espera en el final de los días, eso es la verdad para cada creyente que ha confiado en el Señor Jesucristo. Y vamos a un lugar donde no hay lágrima y dolor. Esos son recompensas añadidas, pero el premio real del creyente es el deleite en su Señor por toda la eternidad. Hay recompensa para el que corre bien. Hay recompensa presente. Porque no solo creces en sabiduría, no solo creces en madurez espiritual, creces en percepción espiritual. Crecemos en discernimiento y Santiago lo llama a todo esto bienaventuranza. Bienaventurado el que persevera. Santiago quiere persuadirnos, iglesia, de que cada una de las pruebas que enfrentamos son permitidas por Dios para nuestro bien. Él busca un fin, Él tiene un propósito. Y creo que la clave aquí está en esa palabra, bienaventuranza. Dios quiere que su pueblo florezca para la gloria de su nombre. La palabra que Santiago usa aquí es Macarios. Permíteme avanzar en los siguientes minutos rápidamente para que podamos entender. Se traduce generalmente como feliz, dichoso, afortunado o, como acabo de decir, alguien que florece en el Señor. Y un macarismo es un pronunciamiento, puede ser en griego macarismo, en hebreo aserismo, es un pronunciamiento que generalmente está basado en la observación. Aquí me gustaría que pienses en que muchas veces cuando hablamos de alguien bendecido, por supuesto pensamos en alguien que recibe bendición. Pero cuando hablamos de macarismos o la palabra que usa aquí, estamos hablando de alguien que es, ¿ok? Por supuesto, es favorecido por Dios, pero la referencia aquí es que esa bendición es observable. Tú puedes ver a un hombre bendecido. Describe a la persona por cómo es, describe su ser, el estado en el que vive. Es decir, viven de cierta manera o son algo. Eso es lo que dice Santiago. Si Santiago tiene de vista el sermón del monte, significa que la bienaventuranza que Santiago está usando aquí es exactamente igual a como la usa el Señor Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Un bienaventurado es el resultado de una vida que confía en el Señor. Usando la ilustración que Jesús usa en Mateo 7, es aquel que construye su vida sobre la roca. Es alguien que ha sido transformado, usando las mismas palabras de Jesús. Tiene un corazón perfecto, un corazón completo para el Señor. Y lo que ves en su vida es el fruto de lo que Dios ha hecho. Está floreciendo en el Señor. Jesús dijo, por su fruto los conocerán. Y lo que Santiago está haciendo inferencia es a que podrás ver al hombre bienaventurado por su persistencia, por sus frutos, por cómo vive. Déjame hacerlo más simple, porque Santiago tiene de vista Mateo 5, 6 y 7, pero también tiene de vista el Salmo 1 y 2. Y cuando tú lees el Salmo 1, quiero que, si lo buscas, leas la ilustración que usa David en el Salmo 1, porque creo firmemente que el que escribió Salmo 1 y 2 es David. Mira la ilustración que usa en el Salmo 1. Serán como árboles, ¿qué dice? Plantados a la orilla de un río que su hoja no se seca ni se cae. Observación. ¿De qué? De un hombre, Salmo 1 y 2, que vive y se deleita ¿en qué? En la palabra de Dios.
Y si vas al final del capítulo 2 de los Salmos capítulo 2, al final dice que el bienaventurado es aquel que confía en el rey. Y esta referencia es al rey davídico. Pero lo que quiero que veas ahí es la ilustración. Eso es lo que Santiago dice. Este es el hombre bienaventurado, que persevera porque el bienaventurado tiene esa virtud, ese carácter, esa madurez, ese crecimiento, esa sabiduría. Es lo que es. Déjame explicarte esto de otra manera. Generalmente en nuestra cultura, nosotros hacemos para tener, para luego sentirnos. Sigue lo que estoy diciendo, porque cuando tú vas a tus redes sociales y pasas viendo, las redes sociales tienden a decirte mentiras sobre algo que necesitas. Entonces tú dices, no soy como esta persona, no soy tan exitoso como el mundo. Entonces te obliga a hacer cosas para tener esas cosas, para llegar a decirte a ti mismo, tú eres alguien. Lo que Santiago está diciendo, y el macarismo funciona de manera distinta. A la inversa, tú eres lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú puedes hacer debido al conocimiento que tienes de quién es Dios y de qué ha hecho el Señor en tu vida. Entonces, tú tienes recompensas de vivir bajo el conocimiento de Dios, bajo la voluntad de Dios, las promesas de Dios. Y lo que Santiago quiere es que pensemos bíblicamente, que miremos qué bienaventuranza tan grande es perseverar, resistir y aguantar, y que tú no puedas hacerlo en tu propia fuerza. Necesitas sí o sí, iglesia, depender en el Señor, confiar en el Señor, descansar en el Señor, hablar con tu Señor. Permíteme terminar. Pienso que el punto central del capítulo 1:12 de Santiago radica en esta afirmación: Dios quiere que seamos bienaventurados, es decir, profundamente, completamente y durablemente felices. Dios quiere eso para su iglesia, como un anticipo de lo que el creyente será por toda la eternidad. ¿Por qué generalmente se suele traducir bienaventuranza como felices, completos, satisfechos? Otra vez, conoces a tu Señor, vives bajo los preceptos de su Señor. ¿Quién no estará feliz así? ¿Quién no estará completo así? Cuando vive según lo que es. Es decir, que alguien bienaventurado vive de tal forma que da a entender que su vida está en las manos de Dios. Da a entender que su vida está bajo el control de un Dios soberano, que hace que todas las cosas operen para el bien de los que le aman. Y por lo tanto está contento, satisfecho, gozoso, feliz en las manos de su Señor. Bienaventurados los que perseveran, porque ellos recibirán la corona de la vida. Entonces, si queremos ser de los bienaventurados que perseveran, debemos entender y aferrarnos a dos verdades. Con esto quiero terminar. Las aflicciones y las pruebas son medicina llena de gracia en las manos de un Dios amoroso. Está purificándonos, ¿no? Hay medicina que no queremos tomar, pero es buena. Y Santiago está diciendo, es medicina para el alma. La necesitas. Las aflicciones son los medios que Dios usa para purificarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Y si realmente creemos en lo que acabo de decir, en lo que estamos leyendo en nuestras pantallas, si realmente confiamos en esto, si realmente creemos que Dios nos está preparando para la vida eterna, entonces en lugar de dudar, diremos, soy bendecido. Entonces en lugar de quejarnos del Señor, diremos, soy amado. ¿Quién dice Santiago que obtiene la corona de la vida? Los que perseveran, los que han sido probados,
los que han aprobado. Pero mira el final del versículo. Esa corona ha sido prometida a los que lo aman. Las aflicciones y las pruebas nos prueban lo que realmente amamos. Termino con esto. Cuando atravesemos por el fuego de las diversas pruebas, te verás frente a dos caminos: caminar con fe o sin fe, caminar con conocimiento del Señor o desconocimiento de Dios, caminar con confianza en Él o desconfianza en Él, caminar con sabiduría o sin sabiduría. Cuando atravieses por el fuego de las diversas pruebas, saldrás de las pruebas o amando al Señor o no. Entonces, todo regresa a nuestro conocimiento de Dios, nuestra confianza en el Señor para nuestro deleite en Él. Termino con esta hermosa doxología, Judas versículo 24. Y a aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarlos a ustedes sin caída. ¿Y para qué? Presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio, Señor, de venir a tu palabra, Señor. Y estoy seguro, Padre, que solo jugamos, Señor, en la orilla del océano interminable de tu grandeza. Solo raspamos la superficie de lo grandioso, de lo asombroso que tú eres. Gracias, Señor, porque eres tú, Padre, que nos llamas a obediencia y no a depender de nuestra capacidad, de nuestra fuerza o intelecto, pero a depender plenamente en ti. Porque tú, Señor, estás produciendo tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a que esta ilustración en el Salmo 1 de aquel árbol plantado junto a aguas, Señor, que tienen vida, seamos nosotros, Señor, reflejando lo bendecido que hemos sido en ti, viviendo, Señor, para la gloria de tu nombre, resistiendo en los momentos de dificultad, viniendo a ti, Señor, en oración cuando nos sentimos débiles y con dudas, para que nuestra mente y corazón, Señor, sea fortalecido en tu carácter, en tus promesas, en tu persona. Y así nosotros podamos tener por sumo gozo cuando nos enfrentemos a dificultades y tener la certeza, la garantía, la promesa fiel y segura de que estaremos en tu presencia por toda la eternidad, deleitándonos en ti para la gloria de tu bello y precioso nombre. Ayúdenos, Señor, a tener perspectiva divina, perspectiva sabia, y a caminar como tú quieres que tu pueblo y tu iglesia camine. En tu nombre oramos, Señor, pidiéndotelo, rogándotelo, Señor, dependiendo y confiando solamente en ti, para tu gloria. Amén.